Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por esta preciosa tarde, amén. Que Dios nos permite, ¿verdad?, venir a su casa, adorar y bendecir su nombre. ¿Cuántos de nosotros leímos el Salmo 96? Amén. ¿Qué dice, hermanos? Cantar a Jehová, cántico nuevo. Dice cantar a Jehová toda la tierra. Amén. Es decir, hermanos, que usted y yo somos un instrumento de Dios. Amén. Pensaba que iba a decir amén. ¿Y para qué sirven los instrumentos, hermanos? ¿Para qué sirve un martillo en sus manos? Para clavar un clavo, ¿va que sí? Amén. Todo instrumento en nuestras manos sirve para algo, tiene un uso muy especial. Y usted y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Así es de que en esta tarde usted y yo, amados hermanos, empezamos con esa alabanza o con ese cántico de David, ¿va?, en el Salmo 96, ¿verdad?, que debemos de cantarle a Dios, hermanos, un cántico nuevo. Amén. Venimos a darle a Dios algo nuevo, de lo cual Él se merece. ¿Cuánto decimos amén? Cantar a Jehová cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra. Así es que, hermanos, pues le damos la gloria a Dios porque Dios es bueno. ¿Para cuántos Dios ha sido bueno, hermanos? Yo le doy gracias a Dios, hermanos, por este día, ¿verdad? Este día tan especial, ¿verdad? Que Dios nos permite, hermanos, que Dios nos permite estar aquí. Amén. Por su pura gracia, hermanos. Su pura gracia estamos aquí. ¿Cuánto decimos amén? Si no fuera por Él, hermanos, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Agradecemos al Señor, hermanos, por cada uno de los que estamos aquí. Hermanos, bienvenidos. Bienvenidos. Dese un abrazo de bienvenida. A lo mejor alguien no extendió su mano hacia usted, pero usted dese el abrazo de bienvenida. Amén, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 9. No sé si me puedan poner el tema, ya se me fue mi técnico, allá enfrente no lo veo. Amén. Aquí está. ¿Cuál es el tema, hermanos? Instrumento de Dios. ¿Somos instrumento de Dios? Amén. ¿Nos creemos instrumentos de Dios, hermanos? Quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a leer versículos 15 y 16. Amén. Hace un momento yo volteaba hacia estos instrumentos que están aquí. ¿Sabe usted que yo siempre he tenido hasta cierto punto la curiosidad por sentarme en esa batería y empezar a darle ahí? Hace un momento yo estaba mirando la guitarra y yo miro a mi hijo con cómo lo hace. Y yo dije, qué facilidad. ¿Sí? No, ¿verdad, hermano? Sin embargo, usted y yo en las manos de Dios somos unos instrumentos tan fáciles de usar si nos dejamos usar por Dios. Amén. A veces como que retenemos eso, ¿verdad? Hoy en estos días fuimos a buscar algo para la batería y yo me senté un rato ahí en una batería. Me gustó una batería que estaba ahí y me senté y le di, y yo mismo dije, ay, esto no suena bien.
Yo mismo dije eso. Esto no suena bien, como que le hace falta algo. O usted no piensa lo mismo que yo, ¿verdad? A lo mejor usted sí tiene habilidades, pero no solamente para tocar esto no se necesita la habilidad, sino se necesita un llamado. Amén. Hay músicos que tienen habilidad. ¿Cuánto decimos amén? Tienen mucha habilidad, pero no son llamados para tocar eso. ¿Cuánto decimos amén? Sin embargo, fíjese lo que a usted y yo Dios nos ha hecho, amados hermanos. Dios a usted y a mí nos ha hecho instrumentos en sus manos. Amén. Quiero que vaya conmigo nuevamente al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15 y 16. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor le dijo, ¿a quién? A Ananías, aquel profeta de aquellos tiempos, aquel hombre de Dios. Fíjese lo que le dijo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Diga, yo soy instrumento escogido. Hay que creerlo, hermanos. Hay que creer que usted y yo somos instrumentos escogidos. Que ya Dios ya nos escogió a usted y a mí. Y no es difícil llevar el nombre del Señor a otro lado. No es difícil, amados hermanos. ¿Cuánto decimos amén? No es difícil. Se lo digo yo. No es difícil. Terminamos leyendo, amados hermanos, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, dice el Señor, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esos instrumentos, puede sentarse, estos instrumentos, hermanos, déjeme decirle una cosa, que yo miraba lo que andaban comprando y hace tiempo, hermanos, a mí se me vino a la mente, bueno, pues, ¿qué tanto puede? Miren, hermanos, estos platillos son de un material especial. ¿Puede levantar su mano? Sí, hermanos. Son de bronce, ¿verdad? ¿Y saben con qué les dan a estos platillos? Con unos palitos. Y son de madera. Pero ¿sabe qué les pasa a estos? Que con el tiempo se van cambiando su forma. Algunos hasta se rompen. En una ocasión, hace años, hace tiempo, que fuimos a cambiar todos esos platillos. Y en mí decía, ¿por qué están rompidos? Si se les dan con unos palitos de madera. ¿Sí? Fíjense lo que trae esto. Y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El evangelio cuesta. Las decisiones cuestan. Aún, como decía el Salmo 96, aún para cantar, para que estos labios se abran, cuesta. Amén. Cuesta tomar una decisión. Cuesta sentir la necesidad de cantarle a Dios. Dice el salmista, cante a Jehová toda la tierra. La naturaleza misma le canta a Dios. La naturaleza misma es su instrumento de alabanza para Dios. Amén. Pero al apóstol Pablo se le da una noticia. Y Ananías, amados hermanos, de alguna manera
Hay tres cosas, amados hermanos, que vamos a entender en esta palabra. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué tiene que ver instrumento? ¿Qué tiene que ver? Un instrumento, hermanos, un instrumento. El apóstol Pablo le era necesario padecer por el nombre del Señor. Usted y yo conocemos la historia del apóstol Pablo, amados hermanos, por llevar el nombre del Señor, por predicar su palabra, era encarcelado, fue dado por muerto. El apóstol Pablo padeció por llevar el evangelio. ¿A cuántos de nosotros nos gusta padecer, hermanos, por llevar el evangelio? El evangelio cuesta. ¿Sí o no, hermanos? ¿Es fácil? No. Es fácil, no es fácil. Primeramente, amados hermanos, para ser instrumento de Dios, aparte, ¿quién era el apóstol Pablo? Un perseguidor de la iglesia. Usted y yo podemos leer los versículos antes, amados hermanos, desde el primer versículo. En el capítulo 9, en el libro de los Hechos, dice la Biblia, amados hermanos, que el apóstol Pablo, ¿hacia dónde iba, hermanos? ¿Hacia dónde? Hacia Damasco. ¿A qué iba? ¿A perseguir a quién? A los cristianos. Y él llevaba cartas, amados hermanos, de aquellos hombres, aleluya, a los cuales le habían dado el poder, amados hermanos, para que fuese en contra de los cristianos. Pero en el camino, dice la Biblia, en el camino de rumbo a Damasco, dice la Biblia que Dios le habla y le dice, Saulo, Saulo. ¿A cuántos de nosotros quisiéramos que Dios nos hablara, hermanos? Que Dios nos eligiera. A veces, amados hermanos, no nos gustan los procesos. Déjeme decirle una cosa, que yo ahorita yo le decía al Señor, Señor, pero pues si esto ciertamente es de un material, aleluya, es plástico, este es de otro material, este es de otro, pero qué bonito se oyen, hermanos, en las manos de Dios. Cuando nuestra alabanza sale de lo profundo de nuestro corazón, qué bonito se oye, hermanos. Amén. Porque a usted, a mí, Dios nos escogió para la alabanza de su nombre. No para alabarnos a nosotros mismos. Porque las palabras que recibió este hombre de Dios, porque Dios le dijo, ve hacia cierto lugar y quiero que vayas y ores por este hombre, porque dice la Biblia, amados hermanos, que después de haber recibido esa palabra poderosa, amados hermanos, que viene del cielo, cuando usted y yo recibimos el llamado de Dios, cuando Dios, amados hermanos, tiene un propósito para nosotros, cuando Dios, amados hermanos, equipa a la iglesia, cuando Dios, amados hermanos, tiene algo para usted y para mí, amados hermanos, déjenme decirle, aleluya, que algo va a suceder. No vamos a hablar nada más porque sí. No vamos a presentarnos en cierto lugar nada más porque sí. Tenemos que llevar el equipo, amados hermanos, que Dios quiere para nosotros, para la gloria de su nombre. No vamos a pararnos en cualquier lugar nada más por nuestras propias fuerzas. Tenemos que esperar a que Dios nos llame, a que Dios nos elija, amados hermanos. ¿Para qué? Para llevar su nombre. A veces los procesos son difíciles. Déjeme decirle, amados hermanos, yo no sé si usted se imagina, los que son músicos, no se imaginan cuánto cuesta esa batería. Pero sí costó bastante dinero. Unos palillos de esos, amados hermanos, más de $20. Pues yo hago uno. Un día se me vino a la mente y dije, pues yo me puedo hacer unos de esos. Me hago uno igual. ¿Sí? Mucha gente, amados hermanos, quiere llevar el nombre del Señor por sí mismo, con sus propias fuerzas. Y no es así. Vamos a ver ciertos puntos claves
en estos dos versículos que acabamos de leer. Primero, el instrumento. ¿Cuántos de nosotros queremos ser instrumentos? Saulo, siendo Saulo de Tarso, todavía no era el apóstol. Siendo Saulo de Tarso, Dios lo eligió. Amén. Fue elegido porque Dios así lo quiso para ser portador de su mensaje, de su palabra. Amados hermanos, cuando Dios nos elige a nosotros, nosotros no vamos a llevar la palabra por nosotros mismos. Dios nos elige para llevar su mensaje. Si nosotros nos vamos a parar enfrente de una persona y le vamos a hablar de nosotros, ya fracasamos. Tenemos que hablarle de quién, del que nos envió, que se llama Jesús. ¿De qué manera? Porque cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, a quien reflejamos, amados hermanos, es a Jesús. De quien hablamos y debemos de hablar es de Él. ¿Cuánto decimos amén? ¿Por qué, amados hermanos? Porque somos instrumentos. Esta batería no se toca sola. Usted y yo no podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Vamos a fracasar. Mire, cuando Dios me llama a mí, yo sentí inmediatamente, amados hermanos, el llamado de Dios, y lo sentí muy fuerte, y todavía lo siento, y todavía está el Señor conmigo. Pero yo recuerdo, amados hermanos, que unos meses después de que yo fui bautizado, yo sentía más fuerte ese llamado. Y yo quería predicar, yo quería hablar de Dios, yo quería hablar de las nuevas, de las buenas nuevas. Yo quería hablar, amados hermanos, de lo que Cristo había hecho en mi vida. Y un día yo me acerqué con el pastor de la iglesia en aquel tiempo, y yo le dije: oiga, pastor, pues yo ya fui bautizado, pues ya pues yo quiero predicar, pues yo quiero subir a un púlpito a predicar. Me dijo: sí, está bien, prepárese, yo le aviso cuando sea tiempo. Pues de ese momento en adelante, yo cada predicación, cada mensaje, cada predicador que se paraba allí, yo siempre traía mi libretita y yo empezaba a apuntar. De esto habló, y todavía lo hago, hermanos, pero no para criticar ni para esto, simplemente para aprender. ¿Cuánto decimos que todos aprendemos los unos de los otros? Y yo con aquellos nervios y con aquella ansiedad de que yo anhelaba pararme en ese púlpito y hablar y predicar y decirles con mi testimonio lo que Dios había hecho. Un día se acercó y me dijo: es el día, tal día usted va a predicar. Yo andaba, amados hermanos, yo andaba con nervios, andaba con... no sabía ni qué hacer, no sabía, en ese momento yo no sabía ni qué decir. Amén. Pero yo andaba ahí, yo sentía, y yo le daba gracias a Dios porque ya me habían dado la oportunidad. Pero yo había hecho una cosa. Yo, de lo que otros predicaban, yo hice un mensaje. Es decir, copié el mensaje de alguien más. Amén. Y se llegó el día y yo le decía al Señor: Señor, yo entre mí, yo decía: yo ya estoy listo, ya estoy preparado. Y llega el día en el cual supuestamente a mí me tocaba predicar. Y nada, se llegó ese momento y yo estaba ahí en la banca esperando ese momento tan anhelado.
y nada que suben a otro. Me desanimé. Pues se me vinieron muchas cosas a mi mente, ¿no? Se terminó el mensaje y yo nomás estaba ahí ya en mi mente otras cosas, otras cosas diferentes a lo que había pensado. Y lo primero que se me vino a la mente en cuanto yo vea al pastor, verá que se lo va a ver conmigo. Terminó de predicar, hizo el llamado y yo ahí sentado enojado, triste, desanimado. Llegué y le pregunté, le dije, oiga pastor, ¿sí se acuerda que habíamos quedado en que este día era el día en que se me iba a dar la oportunidad? Voltea y me ve y me dice, sí. ¿Sabe por qué no lo dejé subir? Le digo, no, dígame, quiero que me dé una explicación. Dijo, porque el mensaje que usted traía no era el que Dios le había dado. ¿Sí? Yo traía algo que Dios no me había dado y quería compartir. ¿Qué tan importante es esperar el momento y la voluntad de Dios, la preparación de Dios para nuestras vidas? ¿Qué tan importante es esperar el momento adecuado de Dios? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Qué tan importante es? Miren, Ananías hasta cierto punto quería entender el propósito de Dios para la vida del apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso. Y le dice, pero ¿por qué quieres que yo vaya y ore por este hombre? Saulo cayó ciego al sentir el resplandor, el poder de Dios. Dice la Biblia que le vino una ceguera. Ananías quería entender y le dijo al Señor, Señor, pero ¿cómo si este hombre es un perseguidor de la iglesia? ¿Cómo es que quieres que vaya y ore por él? Amados hermanos, cuando Dios tiene un propósito para su vida, ese propósito se va a cumplir. Dios tiene un propósito para la iglesia. Y cuando Dios, amados hermanos, le dio, aleluya, a la iglesia el poder, después de que el Espíritu Santo, aleluya, fue derramado sobre aquellos 120, dice la Biblia, aleluya, anteriormente les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hechos 1:8, la promesa de Dios se cumple. La promesa de Dios es para la iglesia. Y si usted y yo no hemos querido ser instrumentos para la gloria de Dios, déjeme decirle que Dios va a usar los medios que Él quiera. Porque Dios ya tiene destinado el propósito para la iglesia. Cuando aquellas palabras vinieron y me dice, es que el mensaje que usted ya tiene preparado no es el suyo. Dios no se lo dio. ¿Cómo supo el hermano? ¿Cómo supo el pastor? Si eso yo lo guardaba celosamente para que nadie se diera cuenta. Déjeme decirle una cosa, amado hermano. Déjeme decirle, hermano, persona que nos está viendo. Tenemos que dejarnos ser instrumentos de Dios. Para que Dios nos pueda usar como Él quiere, tenemos que esperar su tiempo. Tenemos que dejar que Dios ponga el momento justo. Y qué interesante, amados hermanos, que yendo, dice la Biblia, que yendo Saulo rumbo a Damasco, dice la Biblia, que oyó una voz que le dijo, una voz del cielo que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nosotros, amados hermanos, aleluya, como gentiles, como parte de lo que no teníamos propósito, aleluya, en la vida de Dios como creyentes, amados hermanos, pero déjenme decirle que Dios usó a este hombre para que el evangelio de Jesucristo llegara a nosotros hasta ahorita. Amén. Un instrumento escogido.
Queremos ser instrumentos escogidos. Queremos que Dios, amados hermanos, porque mire, déjeme decirle que para ser un instrumento, amados hermanos, tenemos que ser renovados cada día. Para que Dios nos use, amados hermanos, tenemos que aprender cosas nuevas cada día. Cántico nuevo tiene que salir de nuestra boca cada día. Agradecimiento nuevo tiene que salir de nosotros, amados hermanos, porque cada día son nuevas sus misericordias. Amén. Otra de las cosas, amados hermanos, es que el apóstol Pablo tenía que cumplir una misión. Cada instrumento tiene su misión, tiene su trabajo. Y él tenía una misión que cumplir. ¿Cuál era la misión del apóstol Pablo? Llevar el nombre de Jesús a los gentiles, reyes e israelitas, al pueblo de Israel. ¿A quién tenemos nosotros que llevarle el evangelio de Jesús, hermanos? A toda criatura. Miren, el día de mañana, con la ayuda de Dios, estaremos a las 6 de la tarde ahí en el parque. ¿Cuánto decimos amén? Bueno, yo ya le puse a las 6, porque si nos dicen a las 7 llegamos más tarde, así es que vamos a llegar un poquito más temprano. No, es a las 7, amén. ¿Dónde están las manos levantadas? ¿Y los demás? Es que yo no sé predicar, es que yo no sé decir nada, es que si tú te dispones, Dios te va a usar. ¿De qué manera? Como Dios lo quiera hacer, pero Dios lo va a usar. Porque somos instrumentos en las manos de Dios. Porque Dios de alguna manera usa esa batería, Dios de alguna manera usa esta guitarra, Dios de alguna manera usa aquel bajo, Dios de alguna manera usa ese teclado. ¿Cuánto decimos amén? Para hacer una sola voz. Dios, amados hermanos, nos va a usar a usted y a mí como iglesia, amados hermanos, para impactar a otros. Nosotros tenemos un trabajo en esta ciudad, amados hermanos, para llevar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Esa es nuestra misión. El propósito. ¿Por qué Pablo tenía que padecer? ¿Por qué Pablo tenía que pasar, amados hermanos, por un proceso? Él todavía no lo sabía. Ananías lo supo porque Dios se lo reveló, pero el apóstol Pablo todavía no lo sabía. Hasta después que Ananías fue y oró por él y él pudo ver. ¿Qué creen que le pasó a Saulo de Tarso en el camino? Dice la Biblia, aleluya, que quedó ciego. Amén. Déjeme decirle que hay muchas personas que están ciegas, hermanos, hermanas. Así como un día usted y yo estábamos ciegos, hablando espiritualmente. Caminábamos, sí, pero sin Dios y sin esperanza. Mirábamos, pero sin un propósito. Hacíamos las cosas cotidianas que tenemos que hacer, pero sin el valor, amados hermanos, que Dios tiene. Nos movíamos, hablábamos, comíamos, sentíamos, amados hermanos, reíamos y todo, nos enojábamos y todo, pero no tenía sentido lo que hacíamos. Pero el apóstol Pablo, amados hermanos, aleluya, le era necesario padecer por él. Ahora, para ser instrumentos, para llevar la misión, para cumplir el propósito, se necesita una entrega total. ¿Cuántos de aquí nos hemos entregado totalmente al Señor? No, pues es que ahora no. Ahí vienen las excusas. Jesús encontró a unos en el camino y les dijo, a ver, síganme. Y le dijo a uno, síganme. Y aquel hombre le dijo, no, pues es que tengo que ir se acaba de morir mi pariente, pues tengo que ir a enterrarlo. ¿Qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos.
Se encuentra otro y le dice, no, pues que acabo de comprar una parcela, pues déjala. Y otro, no, pues es que acabo de comprar unos bueyes y voy a ver si funcionan. Déjalos. Nosotros, amados hermanos, mire, ¿verdad que este instrumento no se mueve de aquí? Yo no lo he visto que camine para acá. Nos vamos, cerramos la iglesia y regresamos y ahí está el piano donde mismo. ¿Verdad que no se mueve? Porque esta batería tiene que ser usada para cumplir una misión. Nosotros, amados hermanos, como cristianos, no podemos movernos de lugar en lugar y a ver si creo y a ver si es, a ver si es y a ver si siento. No, amados hermanos, si Dios lo usó a usted, si Dios lo llamó, es porque lo va a usar. No podemos andar brincando, ni podemos andar, amados hermanos, sintiendo ahorita una cosa. Dice la palabra que todos sintamos una misma cosa. Si esa batería es usada como un instrumento para la gloria de Dios, déjeme decirle que la gloria de Dios se va a manifestar. Si usted es usado como instrumento para la gloria de Dios, déjeme decirle que Dios lo va a usar y la va a usar a usted para ganarse almas para Cristo. Es que no sé. No. Dios llamó a los 12, amados hermanos. Jesús llamó a 12 discípulos. Los enseñó. Primero los llamó y luego los enseñó y luego los llamó. Y luego, amados hermanos, los envió a predicar las buenas nuevas. Yo creo que usted y yo no tenemos ninguna excusa, ¿sí, hermanos? ¿No? ¿No vinieron? ¿No? Amados hermanos, el instrumento, cuando hablamos de un instrumento, es una expresión que se utiliza a menudo para resaltar que Dios puede elegir a cualquiera para sus propósitos. Incluso aquellos que parecen improbables. Un instrumento, hablando un instrumento, amados hermanos, implica, déjeme decirle que ese instrumento implica disposición y voluntad. Nosotros como instrumentos de Dios, amados hermanos, necesitamos, aleluya, disposición. Para ser unos instrumentos valederos y verdaderos, necesitamos disposición y voluntad. ¿Cuántas veces no estamos dispuestos para hacer la voluntad de Dios? Ahora no, pastor, es que mañana a lo mejor llueve. Me dijo una vez un hermano, dijo, no, es que sabe que, pastor, todos los días a esa hora me da un dolorcito así. Qué casualidad que a esa hora que vamos a ser instrumentos de Dios no podemos mover las piernas. Se lo digo porque a través de los años he oído de todo. Ay, ese dolor de cabeza que no me deja, pastor, no voy a poder ir. Disposición. Fíjese que la Biblia habla de un paralítico que estaba enfermo y tenía unos amigos. Y estos amigos sabían dónde era la reunión. Alábele porque Él es bueno. Y Jesús iba a predicar. El lugar estaba tan lleno así, amados hermanos, que no había ni por dónde lo metieran. ¿Qué se les ocurrió? Subir al techo y hacer un hoyo. No esperemos que Dios haga lo que tenga que hacer con nosotros para que se cumpla su propósito. Aquellos hombres de fe
Bajaron a aquel paralítico, aquel enfermo, lo bajaron hasta donde estaba Jesús. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer contigo y conmigo para que se cumpla el propósito. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos de nosotros queremos ser instrumentos escogidos para Dios y llevar a cabo su propósito? Bueno, pues yo le voy a decir una cosa. Dice San Juan capítulo 15 versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os dé. Cuando usted y yo le hablamos a una persona, mire, hace algunos años atrás me invitaron a una campaña allá por el lado de San Isidro, saliendo afuera de Juárez. Era una campaña que estaba programada al aire libre, en un parque. Cuando llegamos yo y mi esposa a ese lugar, miramos los invitados. No había ni uno. Las sillas estaban vacías. Había más de 100 sillas ahí puestas enfrente de donde estaba la música y donde todo estaba preparado. Había muchas sillas como aquí. Aquí hay como unas 100 para que usted más o menos lo vea. Y mi esposa voltea y me dice, y ve y voltea y, oye, pues no hay nadie. No había nadie a esa invitación. Y le digo, yo no te preocupes, ahorita llegan. Amén. Amados hermanos, a veces el Señor nos está esperando aquí y nosotros no entramos por esa puerta. Amén. Él anhela que sus escogidos estén aquí para usarlos allá afuera. Y yo le digo a mi esposa, ahorita llegan. Y comienza la alabanza. Y nosotros alabando a Dios con todo nuestro corazón y aquel lugar solo, las sillas solas. Y se arrima el pastor y me dice, adelante. Hubiera estado fácil, como otros lo han hecho, yo le digo por experiencia, otros lo han hecho. No, pues es que no se ve nada, pues mejor me voy. Dije, amén, hermano. Empecé a predicar. Y yo en mi vista espiritual, hace un momento decía a mi hijo que cuando él alaba a Dios cierra los ojos. Yo hago lo mismo, hermanos. Yo hago lo mismo. Porque cuando usted y yo alabamos a Dios y cerramos los ojos, no vemos al que está enfrente, miramos a Dios reflejado en nosotros. Porque si usted canta con los brazos abiertos, para empezar, usted está ignorando a Dios. Y a Dios no le gusta que lo ignoren. ¿Cuánto decimos amén? Y estaba yo y empecé a predicar, aleluya, y dándole la gloria a Dios, porque Dios estaba ahí, porque la presencia de Dios estaba ahí. Y yo le doy gracias a Dios, amados hermanos, porque Dios se manifestó y no se miraba ni un alma. Hablando en lo que había, la luz que estaba ahí, que se refleja, ¿verdad? Como aquí. Y me dice el Señor, me habla el Espíritu y me dice, haz una oración de fe. E hice una oración de fe. Hice un llamado para aquellas almas que estaban escuchando, que vinieran a aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Dice Romanos 10, 9 y 10, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Hice el llamado, hice la oración, le dije a los que estaban ahí tocando, eran 2 o 3, una guitarrita y una batería ahí, vamos a hacer el llamado porque aquí Dios se va a manifestar.
Cuando yo hice el llamado, de allá de la oscuridad, allá en medio de los árboles, era un parque, hermanos, y el parque estaba lleno de árboles. De allá salió una pareja y vienen hacia el frente. Y vienen a mí y me dicen, yo quiero aceptar a Cristo. Nosotros venimos necesitados. Nuestro matrimonio está a punto de desintegrarse. Y me dice el esposo, pero yo le dije a mi esposa, hoy es el día de que nosotros nos reconciliemos con el Señor. Ellos pasaron al frente, oramos por ellos y la gloria de Dios se manifestó tanto, amados hermanos, que el siguiente día, a mí no me tocó predicar, el siguiente día fue en la iglesia y el pastor me habló y me dijo, ¿sabe qué? La gloria de Dios se manifestó en la iglesia al siguiente día. Vinieron muchos a los pies de Cristo. Amados hermanos, cuando usted y yo queremos ser instrumentos, Dios nos va a usar. Porque las palabras, amados hermanos, que aquel hombre de Dios, Ananías, amados hermanos, recibió de Dios, esas palabras tienen que quedarse en nuestro corazón, porque el instrumento me es este para llevar mi nombre. Nosotros no nos podemos parar por sí solos. Tenemos que esperar, amados hermanos, que el hombre de Dios, que es poderoso, se manifieste, amados hermanos, para cambiar y transformar las vidas. Nosotros no podemos hablar por nosotros mismos. Nosotros tenemos que dejar, amados hermanos, ser el instrumento, pero el equipo lo tiene Dios. Y es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que viene a equipar al creyente. Muchas de las veces, amados hermanos, nosotros nos sentimos inútiles. Sentimos que no podemos, pero mire, dice la palabra de Dios, aleluya, 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. A veces, amados hermanos, nos sentimos débiles, nos sentimos inútiles, que no sabemos, que creemos, amados hermanos, que Dios no tiene un propósito para nuestra vida. Sigue diciendo el apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios 1:28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Un día Dios a usted y a mí nos escogió, amados hermanos, para que ya no fuésemos lo vil, sino lo escogido. Antes, amados hermanos, vivíamos una vida depravada. Antes vivíamos una vida, amados hermanos, a nuestra manera. Pero cuando Dios nos escoge como instrumentos, tenemos que vivir una vida de acuerdo, amados hermanos, al propósito de Dios. ¿Cuántos decimos amén? 1 Corintios 1:28 dice, perdón, el 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su propia presencia. Es que nadie, amados hermanos, nos podemos jactar en lo que ya sabemos. Nosotros no podemos, amados hermanos, jactarnos, amados hermanos, de lo que somos nosotros. Vuelvo otra vez a decirle esto. Este instrumento es un instrumento para la gloria de Dios. ¿Cuánto decimos amén? Pero ese instrumento no se toca solo para... Estos instrumentos no se tocan solos para sí mismos. El apóstol Pablo, amados hermanos, necesitaba el toque de Dios, el cambio en su vida. Él era, amados hermanos, un perseguidor. ¿Qué éramos nosotros, amados hermanos? ¿Unos blasfemos? ¿Qué éramos nosotros? ¿Señalábamos a los cristianos? En una ocasión, amados hermanos, yo tendría unos 11 o 12 años, amados hermanos, y ahí en el lugar donde nosotros vivíamos había una iglesia, amados hermanos, que se estaba levantando. ¿Y sabe qué hacía yo con mis amigos, aquellos jovencitos, aquellos chavalitos que andábamos ahí en el barrio? Agarramos piedras y le tiramos a la iglesia. Amén. Pero el día que vino el Señor, el día que el evangelio llegó a nuestra vida, el evangelio cambia, transforma y redime y da vida.
Porque el mismo apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A la nueva criatura Dios la usa. A la nueva criatura, aleluya, al nuevo instrumento Dios lo usa para la gloria de su nombre. Es necesario, amados hermanos, que salgamos y prediquemos el evangelio de las buenas nuevas para que otros crean que Dios es grande y poderoso. Para que otros crean que así como Dios cambió tu vida, puede cambiar la vida de otros. Oh, Él está aquí en esta tarde. Éxodo capítulo 3. Dice su palabra, amados hermanos, que Dios llama a Moisés. Y lo llama en medio de una zarza. Moisés andaba ocupado, amados hermanos, Moisés, el trabajo que él tenía es que, amados hermanos, él cuidaba las ovejas de su suegro Jetro. Y dice la Biblia que él estaba allá y Dios lo llama, amados hermanos, de una zarza. ¿De qué manera Dios lo llama? Amados hermanos, en aquel lugar, amados hermanos, aleluya, Dios enciende una zarza, una lumbrera. Nosotros somos lumbreras ardientes, hermanos. Nosotros tenemos que alumbrar, amados hermanos, a otros. Y dice la Biblia, amados hermanos, que Moisés miró aquella zarza que no se consumía. Hoy en día, amados hermanos, usted y yo podemos mirar un fuego literalmente e inmediatamente, aleluya, van los de emergencia y apagan aquello, amados hermanos, aleluya, y allí queda todo. Pero dice la Biblia, amados hermanos, que aquel fuego no se consumía. A lo mejor hay un fuego que ya se consumió dentro de ti. A lo mejor ya hay las ganas que tenías tú de salir y de predicar y decir esto y decir lo que Dios había hecho en tu vida. A lo mejor ya no queda nada, o a lo mejor solamente quedan cenizas. En esta tarde Dios quiere que ese fuego se mantenga vivo. Y dice Moisés, aleluya, voltea hacia aquella zarza y dice su palabra, aleluya, que dijo Moisés: iré y veré por qué la zarza no se consume. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos una zarza ardiendo en el fuego del Señor? No hay aquí. No hay aquí. Pues levanta su mano, y si no, pues. Amén. Dijo Moisés: iré y veré por qué la zarza no se consume. Hace unos días me habló una persona y me dice: ¿usted es el pastor del Buen Samaritano? Le digo: amén. ¿En qué le puedo servir? Dice: es que ando buscando una iglesia. Dice: le hablo porque ya me han dicho ciertas personas, dice, que cuando pasan por ahí algo bonito sienten. Es que hay algo que arde aquí. Es que hay algo que aquí se siente. Es que hay algo que a usted lo atrajo aquí. Es el Espíritu de Dios, el que quiere usarlo como un instrumento para la gloria de su nombre. Y no es que este lugar sea especial, es que Dios es especial. Y no es que este lugar sea el mejor. Hay otros hablando visualmente, a lo mejor hay otros edificios más bonitos, pero déjeme decirle que cuando la presencia de Dios llega, algo cambia, algo transforma. Cuando Dios llega a su vida es porque algo quiere cambiar. Cuando Dios, aleluya, le habla a usted y me habla a mí, aleluya, es porque, aleluya, dice su palabra, que lo vil y menospreciado escogió Dios. Amados hermanos, es necesario que usted y yo entendamos que si no somos un instrumento para la gloria de Dios, entonces, aleluya, dice la Biblia, seremos quitados y echados al fuego. Dijo Moisés: iré y veré por qué la zarza no se consume. ¿Cuántos quisiéramos dar un paso de fe enfrente y decirle: Señor, quiero esa zarza? Yo quiero ser esa zarza que sigue ardiendo en mí. Yo quiero ser esa zarza. Moisés fue hacia allá, pero antes de pisar el lugar, Dios le dijo:
quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Cuando pisamos la santidad de Dios, estamos sobre un compromiso, estamos sobre una lealtad, estamos dándole a Dios la gloria. Es necesario que la iglesia, amados hermanos, vuelva a comprometerse con el Señor. Es necesario que el creyente, aleluya, que un día creyó en Dios, ahora vuelva a pisar, aleluya, esa presencia maravillosa de Dios. Porque la zarza, aleluya, representa el poder de Dios. Amados hermanos, y si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, si el Espíritu de Dios, aleluya, se mueve en usted, es porque Dios lo quiere usar como instrumento para la gloria de su nombre. ¿Cuántos quisiéramos en esta tarde levantarnos y decirle: Señor, Señor, quiero pisar esa zarza, quiero comprometerme contigo, quiero hablarle a otros, quiero decirles que tú eres el Cristo que un día cambió mi vida? Quiero decirles, aleluya, a aquellos que andan vagando sin Dios y sin esperanza, a la prostituta, al vagabundo, a aquel que está en la calle, decirle que hay un Cristo que le ama. Póngase de pie en esta tarde, porque la presencia y la zarza de Dios siguen ardiendo en este lugar. ¿Dónde están los músicos? Deje que la zarza arda, deje que el Espíritu de Dios se mueva. Oh, es que aquí está el Señor, hermano. ¿Cuántos quisiéramos pisar la zarza, el compromiso? ¿Cuántos le quisiéramos decir al Señor: Señor, aquí estoy? Aquí estoy. Envíame a mí, Señor, como lo dijo Isaías. ¿A cuántos necesitas, Señor? ¿Cuántos quieres? Aquí estoy, envíame a mí. El lunes estamos comprometidos para mañana a las 7. Y todos los días que Dios nos permita. Muévase de ahí, hermano, véngase. Véngase al altar. Vamos a dejar que el altar del fuego del Señor se encienda. Véngase. Pero es que el pastor me está diciendo: pues véngase, aunque no importa, ya Dios hará lo que tenga que hacer. Vamos a decirle al Señor en esta tarde: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Oh, bendito Dios, tu presencia. Anhelo conocerte, Espíritu Santo.